Hola, hola, ¿cómo están? Soy Axel Mendoza. Les doy la bienvenida al programa Cultura Digital. Y yo soy Pepe Pepino. Hoy abordaremos un tema urgente de tratar: la creación de contenidos de aprendizaje para personas con discapacidad. Como ustedes saben, la educación es un derecho básico de todo ser humano. Además de proporcionarnos conocimiento, nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades, a alcanzar nuestro potencial y a formarnos integralmente. Para poder lograr esta misión, se requieren materiales de apoyo didáctico con contenidos específicos. Estos, por lo general, se diseñan con características homogéneas, conforme al nivel educativo al que van dirigidos. Sin embargo, este tipo de consideraciones dejan fuera las necesidades particulares de estudiantes y docentes que viven con alguna discapacidad. De hecho, es preciso comprender que todos y todas somos diferentes. Por lo tanto, tenemos diversas necesidades y maneras de aprender. Así es, Axel. Y para entrar de lleno con el tema, les preparé el siguiente reportaje. Adelante, Pepe. Las personas con discapacidad necesitan de diferentes recursos para convivir y realizar actividades sin depender de otros. Desde esta perspectiva surgió la educación inclusiva, cuyo enfoque consiste en eliminar o tratar de aminorar las barreras del aprendizaje que limitan a las personas con características distintas. De un tiempo para acá, la tecnología y los contenidos digitales se están adaptando a las necesidades de las personas con discapacidad. Las tecnologías de información y comunicación y la tecnología de asistencia se han adecuado para ser alternativas educativas inclusivas, ya que fomentan la autonomía, mejoran la calidad de vida y facilitan el ejercicio del derecho a la información y a la educación. Por ejemplo, un tipo de tecnología digital de apoyo para personas con discapacidad motora es el hardware especial que consta de teclados extendidos con láminas intercambiables. Esta herramienta puede ayudar a personas con algún tipo de parálisis motora o discapacidad visual al acceder a una computadora y manipularla para trabajar y obtener información. Se conecta por puerto USB. También hay tecnología para acceder a una computadora a través de un software con sistemas de barrido de pantalla, un dispositivo infrarrojo que captura el movimiento del usuario o una cámara web. De esta forma, las personas que sufren de cuadriparesia, cuadriplegia o que no poseen extremidades superiores pueden controlar la computadora con su voz, soplando, haciendo una mueca o guiñando un ojo. ¡Wow! Y con esto facilita la integración de personas con discapacidad al mundo laboral digital. Para las personas con debilidad visual, en cuanto a hardware, existen amplificadores o lupas digitales que les permiten leer o ver los contenidos que quieren consumir o trabajar digitalmente. Ya se producen también contenidos digitales que permiten el manejo de texto con un diseño amplificado o contraste de colores. Cuando las personas padecen ceguera total, pueden interactuar digitalmente a través de su computadora o algún otro dispositivo mediante software o hardware que les asisten. Casi siempre se utilizan sistemas parlantes y lectores de voz que les permiten trabajar con varios programas como procesadores de texto. Estos programas les indican auditivamente a las personas ciegas todos aquellos elementos que nosotros vemos en los menús e iconos cuando ellos manejan la computadora. Estos son lectores de pantalla y son programas fáciles de instalar. Lo mismo sucede con dispositivos como teléfonos celulares que tienen integrado el sistema Braille. La línea Braille es un dispositivo de salida que le permite al usuario leer y escribir en este sistema de lectoescritura en computadora, tableta o celular. Veamos cómo funciona. También se puede descargar fácil y gratuitamente aplicaciones parlantes y con lector de voz, aunque casi todos los dispositivos móviles ya las traen integradas. Referente a contenido multimedia como video, cine o presentación de imágenes, se han integrado la modalidad de audiodescripción, que consiste en escuchar la descripción que una voz da sobre las acciones que están sucediendo en pantalla. En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se podría decir que hay más contenido disponibles para ellas y ellos, ya que realmente no requieren de mucha tecnología de asistencia para poder tener acceso al mundo digital. Algunas opciones son los aparatos amplificadores de sonido, cuando la sordera no es total, y alternativas como la tecnología áptica utilizada en guantes. Esta tecnología funciona a través de sensores y vibraciones del sonido que la persona con sordera puede sentir con la mano a la hora de consumir contenido multimedia, pero aún así necesitarán de subtítulos. Por ejemplo, en programas de televisión en los cuales hay personas que hablan en lenguaje de señas. Otro caso son los servicios de streaming o de televisión inteligente que tienen la opción de configurar subtítulos descriptivos en los que se explica todo lo que se escucha en la escena a través de texto. Cuando se trata de entablar comunicación directa con una persona con sordera, como cuando se le va a dar clase, se puede utilizar la tecnología de las videollamadas si es que se domina el lenguaje de señas. Por último, para personas
personas con situaciones intelectuales específicas, hay gran variedad de recursos multimedia y apps con contenido visual y musical. Estos contenidos digitales les han acercado opciones educativas que responden a sus necesidades de aprendizaje, prolongando sus periodos de atención. Las personas con discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o autismo no necesitan de mucha tecnología de asistencia para poder aprender, pero sí es necesario que cuenten con contenido digital adecuado para sus características físicas y mentales, como videos y software muy claros en el lenguaje, gráficos interactivos simples y apps personalizables. También se les puede implementar tableros de comunicación, los cuales agilizan la transmisión de ideas a la hora de aprender y entender conceptos. De hecho, hay aplicaciones que los manejan. Otro recurso que ha demostrado ser bastante útil para lograr el aprendizaje de personas con discapacidad, en especial del tipo intelectual, es el uso de simuladores de realidad virtual y realidad aumentada. La realidad aumentada y la realidad virtual incorporan información multisensorial, en su mayoría auditiva, y otros recursos visuales llamativos mediante tecnología como cámaras, visores y video. Con esto, la persona puede experimentar y aprender a través de simulaciones seguras, desarrollar sus habilidades espaciales y reforzar su concentración. ¡genial! ¡Qué gran tema! ¿Cuántas herramientas existen para las personas con discapacidad? Me alegra, porque esto hace que la inclusión sea posible. ¿Pero queremos saber más? Entonces vamos a la siguiente sección del programa. ¿Qué hay, vatos? Axel, ¿ya estás listo para un viaje en el tiempo? Vamos a ver la historia de la educación inclusiva para personas con discapacidad en México y en el mundo. Listísimo, don Bato. Está bueno pues, agárrense recio. Primero, paremos en este lugar del siglo XIX. En 1861 se originaron las bases de la educación especial e inclusiva en México, cuando Benito Juárez declaró la ley de la institución pública. Esta establecía como una obligación el brindar atención educativa a personas con discapacidad, aunque no hubo gran avance en ese entonces. Y es que en esas épocas no había la tecnología de asistencia y apoyo suficiente para que las personas con discapacidad pudieran convivir con el mundo o aprender. Páramos en 1921, año en el que José Vasconcelos y Álvaro Obregón decretaron la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo de fundación fue educar a todas las personas en México, sin importar su condición socioeconómica. Sin embargo, fue hasta 1935 cuando este organismo se ocupó de la educación de niños con discapacidad. Y aunque ya existía el tercer artículo de la Constitución mexicana, que señala que toda persona tiene derecho a la educación, las herramientas eran escasas. No se contaba con sistemas adecuados para personas con discapacidad, quienes se debían adaptar a las formas de enseñanza común. En 1937 se funda la Escuela Nacional para Ciegos, las escuelas municipales y nacionales para personas con sordera y mutismo y el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se comenzaron a crear en el mundo más programas de educación para personas con discapacidad. En los años 70 se creó la Dirección General de Educación Especial en México. Esto significó grandes logros en cuestión de integración de las personas con discapacidad al modelo educativo, en el que se comenzó a trabajar para crear una adaptación de acuerdo a necesidades especiales. A finales de los 70 hasta mediados de los 90, se consideraron con más fuerza las problemáticas en la educación de los niños con discapacidad, así que se implementaron varios planes de desarrollo, de modernización e integración educativa. En el nuevo milenio, los objetivos de tener un modelo más incluyente, justo y equitativo comienzan a ser realidad. En adelante, la educación, las tecnologías de información y comunicación han formado un gran equipo para satisfacer las necesidades educativas de las personas con discapacidad. Vamos por un buen camino. Pero no hay que confiarnos, porque la sociedad del conocimiento y el acceso a la educación universal no serán posibles si no eliminamos barreras físicas, tecnológicas y socioeconómicas que se interponen en el acceso a la educación para las personas con discapacidad.
Muy esperanzador estuvo este viaje por la máquina del tiempo. Sí, a veces pensamos que no se hace nada por resolver los problemas importantes, pero la historia nos permite constatar que, en cuestión de educación para personas con discapacidad, existen avances. Y platicar con nuestros especialistas nos permite ponernos al día, así que vamos con nuestro invitado. Hola, mi nombre es Gemma Jara y bueno, soy una pedagoga apasionada por la educación, siempre con la intención de intentar mejorar la educación para niños, niñas, adolescentes, adultos. Sin duda les afecta enormemente porque las excluye, es decir, el no poder tener acceso a una educación, las personas se van quedando atrás en lo que van desarrollando sus capacidades, ya sea de forma personal, por ejemplo, desde el punto de vista personal, va a ser muy difícil que ellos puedan ir desarrollando habilidades socioemocionales para generar una autoestima que les permita alcanzar un bienestar y de esta manera en su edad adulta ser, digamos, ciudadanos productivos, participativos, ¿no? Por supuesto, en la esfera académica les afecta enormemente, en tanto se quedan sin recibir importantes saberes, distintas habilidades que van a ir desarrollando dentro de la esfera escolar, digamos, ¿no? Y bueno, contestando completamente tu pregunta, algo que es muy grave, el no tener acceso a las tecnologías de apoyo, hoy en día los está excluyendo también de habilidades para la vida. El tener habilidades para la vida, hoy sabemos que hasta para pedir hora para la vacuna necesitamos tener conocimientos de internet. Entonces, habilidades para la vida hoy, curiosamente, también son habilidades digitales. Entonces, por eso es muy peligroso excluirlos. Tenemos que abrirles espacios para lo educativo y también para conectarse a las redes, a internet de una manera segura. En realidad, el panorama no es bueno. En general, por ejemplo, UNICEF acaba de lanzar un estudio hecho hace poco donde se nota y se puede observar que los grupos de niñas y niños y jóvenes adolescentes con alguna discapacidad son de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad. Sabemos que no tienen las mismas posibilidades de desarrollo en lo que se refiere a los contenidos digitales y a la infraestructura que sus pares que tienen la misma edad y que no tienen ningún tipo de discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad generalmente enfrentan muchas limitaciones, sobre todo desde una perspectiva social. Y esto los afecta en distintos ámbitos, ¿no? Como el escolar, como acabamos de mencionar, pero también muchas veces el familiar, porque tienen hermanos o parientes más o menos de edades similares y luego se van quedando rezagados. Y también en la parte comunitaria, muchas veces las familias no las podemos llevar a estos niños a centros comunitarios, por ejemplo, donde encuentran un desarrollo que puede complementar perfectamente bien su educación integral. Por lo visto, el diseño de contenidos digitales para personas con discapacidad es una muy buena área de oportunidad, pero pienso que requiere el compromiso de hacer un trabajo especializado que logre cubrir las necesidades de aprendizaje. Seguro, Axel. No creo que cualquier persona pudiera hacerlo. Conozco a una sola que puede con todo tipo de contenido y es nuestra querida Tiva. Vamos con ella a ver qué nos cuenta. Exactamente, Pepe Pepino, tú sí sabes. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar sobre un par de tecnologías desarrolladas en México para personas con discapacidad visual. Pero primero, un poco de contexto, ¿va? Actualmente existen más de 1.300 millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. En México hay 3.5 millones de esas personas con este tipo de discapacidad sensorial, lo que nos coloca dentro de los 20 países con mayor número de personas ciegas a nivel mundial. El 64% de esas personas no tienen acceso a ningún tipo de tecnología de asistencia. Solo el 4.6% sabe leer en braille, ya que no es un sistema tan accesible de aprender. Inevitablemente, esto genera un rezago y exclusión tremenda para las personas con ceguera en el campo del aprendizaje y el acceso a la información, y afecta su derecho humano a la educación. Es por eso que el joven originario de Hidalgo,
Daniel Aparicio, junto con su equipo, creó un dispositivo que sirve para entrenar a la gente en el sistema de lectura Braille. El aparato consiste en una tabla con un funcionamiento similar al de la línea Braille, pero este se conforma de una barra más amplia y sin botones, hecha especialmente para entrenar a personas con ceguera en este tipo de sistema de lectoescritura. Se conecta por USB a la computadora, a través de la cual la persona ciega puede leer textos y varios tipos de archivos. Cool, ¿no? Pero una vez que las personas con discapacidad visual aprenden a leer en braille, ¿qué pasa después? En un momento regreso y eso se los platico. ¿Qué les parece? Gran invento, ¿no? Ahora sigamos con la última parte de la entrevista. Me parece que la solución sería abrir espacios educativos, y no solo educativos, también recreativos y culturales, para que podamos darles muchos elementos, muchas herramientas a estas personas con discapacidad. Sin duda esto ayudaría a una inclusión al corto, mediano y por supuesto a largo plazo, ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría señalar que no veo, o sea, que a lo mejor tiene una arista positiva, que es que a partir del COVID-19, con lo que se vino, el confinamiento, tuvimos que abrir muchos caminos a lo digital. Y desde esta parte creo que a lo mejor podríamos abrir nuevas perspectivas para incluir estos 7 niños que no van a la escuela, ¿no? Imagínense que pudiéramos darles herramientas a estos niños para que pudieran, al igual que los otros niños, tener acceso a lo digital. Creo que sería una buena forma, porque muchos niños con discapacidad no van a la escuela porque, por ejemplo, si tienen discapacidad motora, no tienen cómo acceder a ella, no tienen camiones que los recojan, camionetas, van, entonces se quedan en las casas y por supuesto se van rezagando. Yo tengo más o menos, en lo personal, que trabajo mucho en educación a distancia, considero que hay una fuerte perspectiva aquí de que podamos abrir a sectores que históricamente han sido excluidos, como los niños y niñas con discapacidades. Por ejemplo, en una encuesta que se hizo en el 2018 en UNESCO, se pudo conocer que el 12% de chilenos leían en formato digital y era el país que más leía en formato digital. A diferencia, por ejemplo, Brasil leía un 4%, México no lee tanto como Chile tampoco, pero sin embargo esto, pensemos, es antes de la pandemia. Sin duda todas estas conductas han ido cambiando y esto entonces nos abre las puertas a nuevas competencias, a nuevos saberes que vamos a descubrir, sin duda trabajando desde una perspectiva de los medios digitales. Entonces creo que ahora es cuando tendríamos que abrirnos al corto plazo, como es tu pregunta, para que podamos ofrecer a estos niños, ya que estamos todos aprendiendo a trabajar con este tipo de medios. Esta pregunta me gusta mucho porque en realidad los docentes que tienen alguna discapacidad y les enseñas a los niños en un ambiente inclusivo, esto quiere decir que hay niños a lo mejor con alguna discapacidad de oído, no pueden caminar, van en silla de rueda, pero están en un ambiente con otros niños y en el patio juegan igual básquetbol, nada más que el niño está en una silla de ruedas, los otros están corriendo. Sin duda estos docentes tienen una gran tarea que han realizado porque están desarrollando en estos niños todo un potencial muy, muy grande que todas las personas tenemos, digamos, el derecho a poder desarrollarlo, ¿no? De esta perspectiva tenemos como una perspectiva de inclusión hacia estos niños y es una de las herramientas por las que más nos han pedido en los espacios donde hay niños con alguna discapacidad. Entonces, desde esta manera pienso que los docentes pueden allegarse de estas herramientas, buscar esta y otras más que hay en diferentes plataformas para que puedan trabajar con estos niños y puedan tratar de despertar y desarrollar toda su creatividad, fomentar en ellos todo el desarrollo de sus habilidades, de sus competencias. Estos niños, sin duda, son desgraciadamente objeto de muchas actitudes negativas, de estereotipos, de estigma, de violencia, de abuso, enormemente de un aislamiento. Entonces, pienso que desde esta perspectiva, no solamente los medios de comunicación o los creadores de contenido educativo, sino que toda la sociedad tenemos que ser más incluyente, ¿no? Creo que desde esta perspectiva
perspectiva nos toca, como les digo, como ahora en esta organización en la que estoy colaborando, tenemos lo que mencionaba, la lectura en voz alta, pero también tenemos, por ejemplo, distintas escalas donde vamos llevando a los niños que les cuesta más trabajo para que puedan desarrollar al 100% su potencial, y así consideramos que todos los creadores de contenidos, todos los medios de comunicación tienen que abrir la perspectiva para ser mucho más inclusivos. Lo que pensamos nosotros es que como los niños en discapacidad, las niñas con discapacidad no están muchas veces incluidos en este tipo de trabajo con medios digitales, están mucho más por abajo que el resto de los niños. Entonces, sin duda, la curva de aprendizaje aumenta enormemente y bueno, para nosotros ha sido una satisfacción enorme, ¿no? Cada organización tiene que buscar sus herramientas para que los que hacemos contenidos y los que nos dedicamos a los medios de comunicación podamos ir creando cada vez más los caminos para que estos niños puedan llegar a desarrollar su potencial académico, personal y de adulto, sin duda, social, familiar y laboral. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Me da gusto que a pesar de todo el camino que nos falta por recorrer en el tema de inclusión dirigida a personas con discapacidad, hay buenos avances tecnológicos y contenidos digitales. Sí, y nosotros también vamos adelante, porque nos espera Tiva con más información. Hola de nuevo, ¿están listas y listos para saber lo que sucede después de que una persona con discapacidad visual aprende a leer en braille? Bueno, pues el acceso de textos en braille está un poco restringido. A pesar de que algunas bibliotecas públicas tienen varios libros en este sistema para personas ciegas, lamentablemente no hay mucha variedad e imprimir un libro en braille puede salir muy caro, aproximadamente 40% más que un libro convencional. Además, los libros en braille no son fáciles de transportar ni guardar, ya que son muy pesados y más extensos que los libros impresos de forma convencional. Es por eso que los becarios del Centro de Tecnología e Innovación de México crearon hace algunos años una tableta que traduce textos digitales a braille. Este dispositivo es del tamaño de una tableta convencional. Es portable, ergonómico y fácil de usar. Se le inserta una tarjeta SD que contiene los libros en PDF que la persona desea leer. Después, el aparato hará lo suyo, subiendo y bajando los puntos en su superficie y traduciendo a braille el texto digital. El dispositivo también cuenta con botones que permiten seleccionar funciones de inicio, siguiente página, regresar e índice de los libros guardados en la memoria. ¡Qué gran oportunidad de educación para las personas con discapacidad visual! ¡Hasta la próxima! Gracias, Tiva. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció el programa de hoy, amigas y amigos? Mucha pasión, vatos. Y buen futuro para los contenidos digitales para las personas con discapacidad. La verdad sí, vimos cómo varias herramientas digitales y las tecnologías de la información y comunicación se han fusionado para que el acceso a la educación sea posible para todas y todos, considerando nuestras condiciones físicas, sensoriales e intelectuales. Además, revisamos un gran invento para facilitar la lectura digital a las personas invidentes y conocimos el recorrido de la educación inclusiva. Sí, me rifé con eso. ¡Arre! Es padrísimo ver que seguimos evolucionando para hacer de este un lugar más bonito y accesible para todas las personas. Recuerden que es importante reconocer que todos los seres humanos somos diferentes, que tenemos distintas necesidades a la hora de aprender y eso hace del mundo algo diverso y fascinante. Gracias por ver el programa de Cultura Digital. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Participen con Jóvenes TV, un espacio de reflexión y de construcción de conocimiento digital. Síganos en nuestras redes sociales en las que podrán encontrarnos como Jóvenes en Casa. Hasta la próxima.